Hola, saludos a todos. Soy Adriana Proaño. Soy estudiante de la formación de Poliestudios de Prevención, Intervención y Diagnóstico de Abuso Sexual Infantil. En el video de hoy nos pidieron que hablemos acerca de los grupos más vulnerables. En primera instancia, a mí me gustaría determinar qué significa vulnerabilidad. Puede definirse entonces como una cualidad que tiene alguien para poder ser herido o dañado. Bajo este punto de vista, la definición de vulnerable implica la existencia o la aparición de una amenaza, de un riesgo, de un peligro o de una contingencia. Pero no solo la presencia de ese riesgo es la que va a determinar que un sujeto sea o no vulnerable, sino la falta o la disminución de capacidad de respuesta, de protección, de abrigo o de defensa frente a ese riesgo. O el tema de mitigar o de evitar las consecuencias que todo esto puede traer para una persona. Hay varios factores que determinan el tema de ser vulnerable o no. En referencia ya a lo que es abuso sexual infantil, debemos tener siempre presente lo que es el área física, el área psicológica, el área social, la socioeconómica y el área cultural. Tomando en cuenta todos estos aspectos, puedo decir que el grupo más vulnerado bajo cualquier circunstancia y más aún en temas de abuso sexual y de maltrato físico son los niños, las niñas, los y las adolescentes. En cuanto a cifras, en Ecuador sabemos que de cada 10 víctimas de violación, 6 pertenecen a este grupo, a niños, niñas y adolescentes. El 65% de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es cometida por alguno de sus familiares. El 14% de eso de forma periódica, reiterativa. 1 de cada 4 víctimas nunca avisó que fue abusado sexualmente. Y solo una víctima de cada 3 que sí avisaron, apenas a una le creyeron. Por otro lado, en el periodo del 2015 al 2017, hay un total de 4.854 denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes que están relacionadas al ámbito educativo, 267 de ellas, de las cuales 1.256 están relacionadas a abusos cometidos por docentes y autoridades de las instituciones educativas. Seguimos con un poco de cifras. 1 de cada 10 mujeres de 15 años o más comenta que fue abusada sexualmente durante su infancia. El 9% de ellas dice que fue besada o que su cuerpo fue tocado contra su voluntad. El 7% reporta que sus partes íntimas fueron tocadas sin su consentimiento. Y el 4% reporta que fue obligada a desvestirse y a exhibir sus partes íntimas. Debo empezar entonces a desagregar esta generalidad de grupo como niños y adolescentes, ya que dentro de este grupo hay unos, y por otro tipo de condición, que son mucho más vulnerables que otros. Por ejemplo, las niñas de 6 a 11 años y las adolescentes, lamentablemente, hasta que cumplen su mayoría de edad, son mucho más vulnerables sexualmente que la mayoría de los niños y los adolescentes varones. Como decía al inicio, además de que sean niños, niñas y adolescentes, hay temas como la cultura, como la posición socioeconómica, que influyen notablemente en contribuir que dentro de ese grupo ya vulnerable hayan segmentos más lastimados aún. Por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema social. Y si obviamente la persona pertenece a una población minoritaria como afroecuatorianos, como indígenas, pues va a ser mucho más el tema de ser vulnerable. Algunas creencias culturales, incluida la religión, terminan siendo un peso mucho mayor para niños, niñas y adolescentes criados en estos estratos y bajo estos sistemas o este tipo de creencias. Ahora bien, lejos de estos factores principales que van a convertir a este grupo en mucho más vulnerable, existe uno que a mí personalmente me llama muchísimo la atención y que si no se logra minimizar o reducir lo más que se pueda, pues va a terminar incrementando la afectación de todo este grupo
muy vulnerable de niños, niñas y adolescentes. Y es que las familias ecuatorianas tienen grandes dificultades para lo que es prevención y para lo que es enfrentar un abuso sexual infantil. De tal manera que apenas el 55.6% de las familias que han sido víctimas de abuso sexual optaron por tomar medidas para evitar que el hecho no vuelva a repetirse, y tan solo el 15% de esas familias optó por una denuncia a nivel legal. Como vemos, los niños, las niñas, los adolescentes, por el simple hecho de ser niños, niñas, adolescentes, pues están en desventaja, son vulnerados todo el tiempo en sus derechos y de todas las maneras posibles, siendo sobre todo el maltrato físico y el abuso sexual lo que más se comete. El maltrato físico se da más bien en los varones, en los niños y los varones adolescentes, es más notable. No quiere decir que entre las niñas no exista, sí existe. Igual con las niñas es mucho más el abuso sexual, la violencia sexual que viven, lo que no indica que entre los niños y los adolescentes varones no exista abuso sexual. Así que lamentablemente pues son ellos justamente, los niños, las niñas, los y las adolescentes, que son los grupos de más alta vulnerabilidad en todo sentido dentro del Ecuador.